Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos, los saluda Mando23, gracias aquí de nueva cuenta en esta noche ya aquí en la ciudad de Monterrey. Y bueno, lo que todavía no es tan noche es desde el otro lado, acá cruzando el charco, en Seattle, Washington. Tenemos un ex seleccionado mexicano, jugó en Pumas, jugó en Chivas y por supuesto también hizo su carrera en la MLS. Ahora ya del otro lado del Salón de la Justicia, ya en la parte técnica, los saludo con mucho gusto, es Gonzalo Pineda. Gonzo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Armando? Muy bien, todo muy bien acá, encerrados como todo el mundo, pero bueno, ya contento de estar bien, de salud, gracias a Dios, y saludándolos por aquí. No, gracias nuevamente por acompañarnos. Bueno, comencemos por donde tiene que ser, que es obviamente, creo que el fútbol, como todo niño aquí en México, y bien lo sabemos tú y yo, que es un deporte nacional, es nuestra pasión. Pero ¿cómo haces ese primer contacto? ¿O cuál fue tu primer contacto con el fútbol, Gonzalo? Desde niño la memoria dice, o mi abuela contaba que todavía ni siquiera sabía hablar, y yo ya gateando le llevaba la pelota para que me llevara, le jalaba del mandil para que me llevara a jugar al jardín, ¿no? Y ahí me ponía a jugar con ella, a chutar, sin todavía hablar. Entonces yo creo que fue ese instinto que traes en los genes quizás, porque mi papá jugaba muy bien al fútbol, aunque nunca jugó profesional, tenía muchísima calidad, y yo creo que lo traía en los genes. Tengo una tía también que jugó en selección nacional, y pues yo creo que de los dos lados de la familia traía mucho el gen del fútbol, y pues ya se iba a dar, ¿no? Y luego de pronto, ese acercamiento con Pumas, obviamente la familia siempre llama porque siempre nos hace de cierta manera adquirir conocimientos o gustos, pero luego el acercamiento con Pumas, o sea, ¿estuviste en algún momento o pasaba por tu mente Pumas o simplemente dejaste que la vida del fútbol te llevara hacia Pumas? No, fue también desde chiquito, ¿no? Bueno, siempre cuento la anécdota de Sí, que mis adelante. papás se conocieron en la UNAM, los dos estudiaron en la UNAM, y mi mamá estudiaba en ciencias políticas y aparte trabajaba en la rectoría, ¿no? Entonces ahí se conocen mis papás en la rectoría de la UNAM, en un 31 de diciembre, en un año nuevo, y pues ya de ahí vengo yo, y todas mis memorias en los fines de semana sobre todo era sábado y domingo ir a chutar a CEU con mi papá, y si jugaba Pumas, entrar al segundo tiempo, porque era gratis la entrada al segundo tiempo, no había lana para entrar al primero, Sí. pero para el segundo tiempo entrábamos y nos dejaban pasar, y así eran mis fines de semana, era jugando fútbol. Cuando ya cumplo 5 años, una prestación de los trabajadores de la UNAM para mi mamá era entrar a Pumitas, que es como la escuelita que está ahí al lado adentro de CEU, y pues ahí entré desde los 5 años, y entonces pues desde chico traigo un Puma en el pecho, y hago clic con el equipo en el título del 90-91 con Tuca, y con esa grandísima generación de Jorge Campos, Claudio Suárez, García Aspe, Miguel España, Abraham Nava, el Tuca, Luis García, muchísimos, David Patiño, Juan Carlos Vera, ¿no? Ídolos para mí, y ahí hago clic con el equipo y ahí me enamoro, y pues nunca más solté ese amor hacia Puma. No, y después de ese amor, obviamente te llevó al profesionalismo, a estar ahí defendiendo la camisa azul por mucho tiempo, con toda la valentía que debe ser un futbolista. Pero quiero que lleguemos al punto esencial, que es ese primer día ya debutando. ¿Qué fue más difícil para ti? Obviamente sabemos que tienes un amor incondicional por Pumas, pero ¿fue más difícil pensar el debutar profesionalmente o ya mantenerte en la primera división, Gonzalo? Yo creo que sin duda es más difícil mantenerte, es mucho más complicado por la competencia y tal, pero sí que recuerdas mucho. Yo creo que es un momento inolvidable el día de tu debut. Yo creo que es como la graduación de cualquier persona que va a la escuela por muchos años y pasa muchas cosas para poder llegar a ese momento, y es como la graduación, ¿no? Entonces sí que me costó muchísimo. De hecho estuve a punto de dejar el fútbol. Yo estudiaba ya en la Facultad de Arquitectura en la UNAM, iba para diseño industrial, y yo ya en algún punto de este camino, al no ver muchas oportunidades, yo ya mi número uno era la escuela, y el fútbol lo tomaba simplemente como para ganar un poco de dinero en la segunda división y pagar mis estudios, ¿no? Pero pues de la nada, ¿no? La vida me cambió cuando me comenzaron a llamar a la selección sub-23, y ahí es donde todo comenzó a pasar muy rápido, ¿no? En menos de un año estaba debutando, y pues
y de hecho va a ser poquito, el 17 de mayo, este domingo, se va a cumplir esa fecha de esa festividad de cuando debuté. Y pues es un momento muy emotivo también para la familia, ¿no? Yo me acuerdo que el día que debuté no le avisé a nadie, ¿no? Y entonces les dije, oigan, pues estaría bueno que fueran porque a lo mejor salgo a la banca y pues una de esas me dejan entrar y así, pero yo ya sabía que iba a iniciar. Entonces cuando mis papás me ven calentar ahí en el estadio y salir y de titular, pues no, hombre, se emocionaron muchísimo, y más por la forma en que no les había dicho. Y fue un momento, pues la verdad es que sí, lo disfruté muchísimo, que perdimos 2-0 contra Morelia. Es un momento muy, muy especial en tu carrera, sin duda. Claro. Ahora, dime otra cosa, también Pumas, obviamente por la importancia que tiene a nivel nacional, que siempre tiene esta rivalidad, tanto con América, Cruz Azul, con Chivas, también esos partidos que también obviamente lo viviste en tu etapa en las Chivas, ¿qué tan especial era para ti como jugador el representar y vivir esos partidos? Porque bueno, una cosa, y recién lo comentamos, es ir al estadio en compañía de un familiar, de amigos, pero luego ya estando ahí, la presión que tienen. ¿Te gustaba disfrutar ese momento de esos clásicos? Sí, mucho. La verdad es que como tal, la presión no existía tanto, ¿no? La verdad es que nunca lo tomé como presión, y me preguntaban mucho eso, ¿no? De la presión de jugar en equipos grandes o en Chivas, Cruz Azul. Tuve, gracias a Dios, la oportunidad de jugar en 3 de los 4 que se denominan históricamente grandes, más la selección, y la verdad es que nunca lo vi como presión, y menos esos partidos. A mí me daba al revés, a mí me motivaba muchísimo jugar ese tipo de partidos, los clásicos, las finales, partidos importantes con selección. Para mí era como una prueba de ver en qué nivel estaba, ¿no? Contra los mejores del país o los mejores del mundo. Entonces no me entraba esa presión de, ay, no soy capaz, o ay, va a estar difícil, o hay mucha gente, o me van a gritar, o no. A mí me entraba al revés, me entraba de voy a demostrar y soy capaz y soy muy bueno, y voy a tratar de probar de que tengo la capacidad de cumplir y de hacer muy bien las cosas. Entonces, a mí era un poquito al revés, aunque sí el entorno y la semana previa, y obviamente ya antes y después ver a tanta gente congregada para ver a 22 tipos pateando un balón, pues la verdad es que es muy bonito, ¿no? Por supuesto, y lo es y lo sigue siendo. Eso no pasa, el fútbol no pasa de moda. Ahora bien, pasamos un poquito más adelante en el tiempo, que es ya siendo un seleccionado nacional, ya estando en primera división que estás. Toda esa etapa que viviste, obviamente en la selección mexicana, también en el Mundial, y recién antes de hacer esta llamada, yo recordaba ese gol que le hiciste a Argentina. No te tengo que decir qué sentiste al anotar ese gol, pero quiero que me lo cuentes tú, qué sentiste al haber representado a México en una Copa del Mundo que no tiene comparación, pero luego haberle dado un baile, porque se recuerda en esa fecha, a Argentina como tal, Gonzalo. Sí, pues a momentos agridulces, si te soy sincero, ¿no? El hecho de sí haber jugado muy bien en ambas, en Copa Confederaciones y en la Copa del Mundo contra Argentina, la satisfacción de haber hecho un gran papel en lo futbolístico, en el desarrollo de juego, en la idea, en la proposición de un fútbol diferente, ¿no? Sí, muy satisfechos, pero a la vez inconformes, porque queríamos como generación ser esa generación que rompiera con esas ataduras y ese ya merito famoso y tantas cosas que nos han inculcado en la cabeza desde que somos chicos, ¿no? De que siempre perdemos en penales y otra vez los malditos penales y el ya merito, y ahí viene el quinto partido. Nos lo ponen como una limitante muy, muy grande en el inconsciente, ¿no? Y queríamos ser verdaderamente esa generación que rompiera, y a pesar de jugar un muy buen fútbol y a un gran nivel, no fuimos capaces de derrotarlos, ¿no? O de pasar esa pequeña brecha. Entonces, agridulce, pero sí, sin duda que por lo menos ese partido de Copa Confederaciones donde me toca anotar el penal, sí, pues claro. Se hizo muy famoso. Muy viral, vamos a decirlo viral. Muy viral. Viral, yo la verdad no quiero pensar lo que hubiera sido eso hoy en día con las redes sociales, ¿no? No, pues... Fue hace tantos años, y pues en ese entonces no se hacía tan grande como ahora. Sí. Y aún así la gente casi 15 años después me sigue recordando por eso, ¿no? Entonces claro, entiendo que fue algo muy significativo para la afición. Y como bien apuntas también, complementando esa generación obviamente de Pavel, de Rafa, de Osvaldo, del Gringo Castro, inclusive Guardado, pero luego dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe, un tipo obviamente pues de blanco y negro,
distintas matices, polémico en su andar, pero como entrenador creo que muy completo a mi gusto, a mi forma de ser. Ahora que se retiró, te quería preguntar de eso. Se retira del banquillo La Volpe, bueno, pues obviamente tú lo tuviste de cerca. ¿Qué enseñanzas te deja o te dejó el bigotón La Volpe a ti? Muchas enseñanzas, ¿no? Siempre cuento que es uno de los técnicos que me marcó. Tuve varios, afortunadamente, en mi carrera, extraordinarios entrenadores. Y también siempre recuerdo mucho a los que me formaron, ¿no? A los de Fuerzas Básicas de Pumas, que esa parte siempre se deja de lado y no se menciona. Siempre se menciona a los de Primera División y a los famosos, pero a los Muñantes, a los Caviños, a los Raúl Servín, a los Alberto Echeverris, a los Rafa Amador, Sobuca García, Domingo de la Mora, pocas veces se les menciona y son los que a uno lo llevan a jugar a primera, ¿no? Entonces me marcaron, pero pregunta específica de La Volpe, es un técnico que me marcó, que me cambió la forma en cómo veía el fútbol. Veía yo el fútbol, pues por mi formación universitaria, pues mucho más con garra, con lucha, con entrega, con trabajo duro, con ganar los duelos individuales, a lo mejor sin tanta idea tan rebuscada del juego, un poco más simple, sí. Pero La Volpe me lo cambió en torno a verlo mucho más táctico, ¿no? Y que es táctico, es simplemente saber atacar los espacios al tiempo correcto, ¿no? Saber entender el tiempo y el espacio de cada jugada. Entonces, en torno a eso eran los ajustes tácticos que él hacía, en donde decía, bueno, si me aprietan con 2, pues salgo con 3, y si me aprietan con 1, salgo con 2. Y ajustes estratégicos, ¿no? De que si este rival tiene un lateral que va mucho, bueno, pues ya sea que le pongo a uno que lo siga para que lo marque, o le pongo a uno que si lo pesca en una contra lo va a matar. Entonces La Volpe era muy táctico en ese sentido y me enseñó a leer el juego de una manera a la que no estaba acostumbrada, y siempre digo que fue un adelantado a su época, ¿no? Ricardo La Volpe. En efecto. Y esos ajustes tácticos también que bien apuntas, que después obviamente ya en esta recta final de esta charla, los llevas a la MLS, que es una liga pues no en expansión y crecimiento, es una liga con creces, con realidad, con jugadores, con calidad, y tú lo vives y lo viviste en su momento jugando en esa etapa profesional tuya y ahora, insisto, en la parte técnica. ¿Cómo es o cómo ha sido para ti el adaptar esos conceptos tácticos, tanto de jugador y ahora ya de entrenador, a una liga que aparentemente va a por todas, como dicen en España, a un, no sé, dominio, no sé si global o continental, pero dominio en cada uno de esos conceptos? Sí, está cambiando mucho, ¿no? Si lo hablas bien del cambio de estilo de la liga MLS, que quiere ser ese equipo que juegue un poco esta parte táctica, estratégica, y por ello está trayendo a mucho entrenador de fuera, ¿no? El caso de Matías Almeida, de Diego Alonso, trajo al Tata Martino, a Patrick Vieira, ahora está Frank de Boer. Entonces hay cantidad de entrenadores de altísimo nivel trabajando ya en la MLS, y esto seguramente va a evolucionar la parte futbolística, ¿no? Entender que el fútbol no es solo táctica, ¿no? También obviamente es algo muy, muy importante, la táctica, el saber moverte dentro de un campo de juego, pero hay otras cosas más. Entonces yo acá en mi formación de México, yo tomo cosas sí, muchas de La Volpe, pero también tomo muchas cosas de Hugo, ¿no? La parte mental, la parte de cómo fijarte metas y trabajar muy duro para conseguirlas, y tener esa confianza en ti mismo de que las puedes conseguir, ¿no? Y del profe Mesa, por ejemplo, ¿no? La simplicidad del fútbol, el saber que lo más difícil en el fútbol es hacerlo fácil, y que en el fútbol la madre del fútbol es el pase y la recepción. Y son fundamentos que hoy en día también aquí con el americano, que a lo mejor es muy físico, cuadrado, se pudiera decir, y muy físico, y de A a la B y de B a C, esa parte la aplico mucho con ellos porque les sirve mucho como parte de su formación jugar simple, ¿no? Entonces, un cúmulo de conocimientos que me gusta siempre decir esto porque no todo es táctica en el fútbol, aunque sí lo considero una parte esencial, y más yo soy muy táctico, pero hay otras partes que componen el fútbol. De acuerdo. Gonzalo, pues ya solamente para finalizar, bueno, gracias nuevamente por este tiempo, por estos minutos. Y una pregunta que también a mí me gusta hacer, yo no soy tan táctico, pero sí técnico en hacer estas preguntas, obviamente, que si hoy Gonzalo Pineda, con todo lo que ha vivido en el fútbol, ¿te arrepientes de algo? ¿Te faltó algo en el fútbol, Gonzalo? Tal vez otra Copa del Mundo, tal vez algo que me gustaría que le compartieras a la audiencia. Bueno, en mi carrera me faltó ir a Europa, creo que es una de las metas que no conseguí, que me quedé con ese gusanito, y ahora de entrenador me gustaría cumplir. Algo específico,
que si pudiera cambiarlo, cambiaría quizás el disfrutar más el ser futbolista, ¿no? Disfrutar más mi etapa de jugador. Creo que desde muy joven, desde probablemente 25, 26 años, yo ya tenía muy claro que quería ser entrenador cuando me retirara, y muchas de las cosas yo ya las veía como entrenador, o creía que las veía como entrenador, analizando y tal. Y me convertí en este tipo de jugador que de repente se atrevía a decirle al entrenador, no, oye, yo no creo que eso esté bien, porque si el rival juega así, ¿por qué no hacemos esto? Claro. Y esa parte me faltó disfrutar, y solamente entender el juego como disfrutarlo y disfrutar mucho más a mis compañeros, ¿no? Creo que hubo momentos donde me aislaba mucho. Yo era de mi casa al entrenamiento y del entrenamiento a mi casa, y poca convivencia con los compañeros, y esa parte quizás sí que hoy añoro, a lo mejor estar en un vestidor y compartir con mis amigos, y a lo mejor pues obviamente no ir a un bar o no ir a tomar, pero sí reunirme más y platicar mucho más con mis compañeros. Creo que eso sí lo cambiaría. Perfecto. Gonzalo, un fuerte abrazo hasta Seattle, y recuerda a la gente dónde te pueden seguir ahí para intercambiar puntos de vista contigo. Claro que sí, muchas gracias, Armando. Pues un saludo para allá, y pues en mis redes, @GonzoPineda8, ahí estoy en Instagram y en Twitter. En Facebook no lo uso mucho, pero en las demás sí. Perfecto. Pineda, Lux ni siquiera ha ido a un lado, por lo menos Osvaldo ya en última. Si quieres encontrarle una ventaja, ya se tiró al lado donde se cobra. Este es zurdo. Zurdo, Pineda puede cruzar abajo a la izquierda. Lux se prepara, viene Pineda. ¿Qué hizo Pineda? ¿Qué hizo Pineda? Al estilo Ve la golpe, se quiere morir de nervios. La golpe por poco se mete al campo. Al estilo Palenque. No, pero ¿en qué momento? No. ¡Qué bárbaro!